Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Les recuerdo todas las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, en internet monumental.co.cr, en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental, donde ya iniciamos transmisión con 100 personas con nosotros. Estamos en Twitter en @monumentalcr y estamos en esta noche a las 7:30 en Canal 2 y a las 9:30 en Monumental. También contándoles que estamos, por supuesto, en los servicios de podcast para que ustedes nos descarguen o nos escuchen online cuando quieran y donde quieran. Así es que muchas gracias por estar con nosotros y gracias al montón de personas que nos están reportando sintonía ya esta tarde. Joan Arias, José Leiva, Ronald González, Óscar A.V., José Daniel López, Luis Chavarría, Olmalida, saludos, Jenny Rodríguez también, Emanuel Hernández, Alejandro Molina, Marco Solera, Erika Escante, Víctor Víquez, Alexandra Hidalgo, Fabián Monjes, José Gilbert Abarca, Cristian Rodríguez, Ricardo Abel Hernández, Sergio Mata, Cristian Rojas, Marlon Blanco, José Quesada. Y bueno, hoy justamente en que hay manifestaciones en San José que tienen que ver con los educadores y que están apoyando empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social, hoy vamos a plantearles un tema mucho más integral en salud, por los que yo sí invitaría a muchos a manifestarse respecto a lo que ha pasado. Y es que ayer se aprobó en segundo debate en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que retira una millonaria suma de la lucha contra el cáncer y se la transfiere al ICODER. Hoy invité al doctor Gonzalo Azúa, que es urólogo, pero además es coordinador del proyecto de atención integral del cáncer de la Caja Costarricense de Seguro Social, y también invité a Marcela Campos de Fundamuro. Marcela tuvo una situación particular en carretera, así es que nos va a acompañar vía telefónica. La doctora Azúa sí está aquí con nosotros, si Glenn nos deja cabina para seguir con el programa. Gracias, Glenn, se está quitando los micrófonos y tuvo un accidentillo. Doctora Azúa, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes, Randall. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias por estar con nosotros. Glenn, ¿ya está la doctora? ¿Ya está Marcela? Ya casi. Gracias. Doctor, ¿qué fue lo que pasó? Porque es que, digo, si uno sale a la calle y dice, bueno, ¿quién está de acuerdo en la lucha contra el cáncer? Todo el mundo va a levantar la mano y decir, yo. Entonces, yo no entiendo qué fue lo que pasó y le pido que me lo relate, por favor, que alguien decide quitar plata en la lucha contra el cáncer. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, efectivamente nos sorprendió. Desde el punto de vista que siempre hablamos de la caja como el ente que provee unos servicios de salud del cual nos beneficiamos gran parte de la población y que en gran medida tiene responsabilidad en la estabilidad social que tenemos, resulta sorprendente que alguien lo quisiera debilitar al retirarle fondos. De este proyecto de ley lo que busca es quitarle un 5% de lo que recibe la caja de la ley antitabaco, que es un 60% del total, es decir, dejarla en 55%, también le retira un 5% al IAFA y se lo traslada al ICODER. Eso en términos económicos, aunque ha ido disminuyendo el ingreso, porque definitivamente la prevalencia del tabaquismo ha disminuido en los últimos 8 años, con lo cual obviamente se compran menos cigarrillos, hay menos impuestos y ya la caja ha venido resintiendo esa disminución, que prácticamente viéndolo del 2010 al 2018 ya son casi 600 millones menos porque las campañas han sido efectivas. Entonces, este
Este proyecto lo que busca es retirarle un 5% que aproximadamente podrían ser 1.200 a 1.300 millones adicionales. Al año. Al año. 1.300 millones de colones en la lucha contra el cáncer. Ok, ¿y qué es lo que pretende? Juguemos de abogado del diablo un rato. ¿Qué es lo que pretende pasarle esta plata al ICODER? ¿Que haga qué? El discurso es promover el deporte precisamente para disminuir la incidencia, disminuir la prevalencia del tabaquismo y obviamente del cáncer. ¿Qué es lo que hace la caja con esta plata? Nosotros tenemos dos fines. El primero es fortalecer la red oncológica y el segundo es prevención y tratamiento, rehabilitación de las enfermedades relacionadas con el tabaco. Esto es lo que la ley nos dirige. Pero ¿cuándo se dan cuenta ustedes que el proyecto existe? En octubre del 2018. ¿Y qué hacen cuando se dan cuenta que el proyecto existe? En ese momento llega una solicitud, una consulta, con lo cual técnicamente damos los elementos como institución. Sin embargo, esa direccionalidad de la respuesta para llegar a la Asamblea Legislativa llega en forma extemporánea. Ya la comisión lo había dado dictaminado como una falta de respuesta de la institución y ya es a partir del 2019, los primeros meses, los primeros días, en que la Junta Directiva se manifiesta en forma extemporánea y por lo mismo le solicita a la jefatura de fracción una audiencia. De hecho, es la primera vez que la Junta Directiva, su presidente ejecutivo y el gerente general, y yo desde el punto de vista del proyecto de fortalecimiento, nos presentamos en la asamblea, en la reunión de jefaturas de fracción, y se plantea efectivamente los elementos técnicos por los cuales nos oponemos a este proyecto de ley. Déjeme detenerme en la tardanza de la respuesta a la caja. ¿Por qué se tardaron? A mí esa parte me parece un error de la caja. Bueno, ahí hubo alguna coyuntura hubo periodos en los cuales no hubo estructura de la Junta Directiva, en que hubo algunos miembros que se salieron o renunciaron, y eso hizo que fuera, imposible desde el punto de vista de Junta Directiva sesionar para conocer y responder a la Asamblea Legislativa. Después no había quórum. No había quórum estructural. Porque faltaba miembros que nombrar. Ajá. Además, luego viene la coyuntura de la huelga a partir de octubre, si mal no recuerdo, y todo eso generó esa tardanza. A raíz de ese insight de tardanza es que la Junta Directiva solicita esa audiencia para ir a dar una explicación a la Asamblea Legislativa. ¿Y qué le dicen los diputados a la Junta Directiva y a usted? En realidad fue una respuesta de que ya se había tomado una decisión prácticamente y que no aceptaban los argumentos como tal, así que fue una respuesta negativa. Permítame agregar a doña Marcela Campos, que es representante de Fundamuro. Marcela, primero espero que esté bien, porque sé que tuvo una situación en carretera. ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Hola. Es que se cortó, Glenn. Podemos volver y eso nos da el momento oportuno para que Chirita nos sirva el café. Chirita, bienvenida a la cabina de Monumental como todas las tardes. Hoy entró justo en la pausa. Chirita, muchas gracias. Doctor, antes de continuar, aquí nos estaban diciendo, Douglas Salazar dice que no se han utilizado 90.000 millones de colones acumulados desde el 2013 de la ley antitabaco. ¿Eso es cierto? Vea, ese fue el argumento inicial con el cual se plantea el proyecto de ley. Que si ustedes no usaron la plata, les vamos a quitar un poquito. Es correcto. Es eso. Ese es entonces, ese es todo el sustento inicial entonces, los argumentos son, uno, en realidad nosotros tenemos un portafolio de proyectos quinquenal en el cual esos fondos están comprometidos. Se les llama superávit desde el punto de vista que a la hora de hacer los informes contables, si usted o termina el año recibiendo más de lo que ha gastado, obviamente se denomina superávit. Nosotros hemos procurado cambiarle ese nombre porque en realidad no es ese dinero ocioso, es únicamente dinero que está comprometido en los proyectos, y esos proyectos están en diferentes etapas de ejecución. Ahora, lo que se ha procurado es tener el dinero suficiente que permita, digamos, que proyectos de alta envergadura, de alta complejidad, por ejemplo, lo que es construir los búnker y los aceleradores lineales, que eso son proyectos
proyectos que nos vamos a llevar 2 o 3 años, mientras se da la planificación, se da la licitación, todo esto. Entonces es dinero que para poder entrar a este tipo de proyectos tenemos que tenerlos. Ahora, desde otro punto de vista, porque en esto depende cómo uno lo visualice, todos los meses nos entraba dinero de la ley 9028. Hacienda lo va trasladando, por ahí de septiembre, octubre hacen el ajuste, porque este es valorado en el presupuesto a principio de año, y conforme entran los impuestos ellos van haciendo el ajuste. Entonces nosotros, efectivamente, esto empezó en la ley y se arranca en el 2012. Entonces nosotros hemos gastado aproximadamente 55 mil millones de lo que se ha girado. Entonces podríamos decir que lo que entró en el 2012 ya se gastó, 2013, 2014, y estamos con lo del 2015. Entonces, lo que se ha ido acumulando efectivamente es lo que, y no acumulando, sino que está en reserva, ha sido lo que sigue ingresando. Entonces, por ejemplo, es como que yo hoy me siente y proyecte hacer dentro de 5 años un segundo piso en mi casa. Mi casa es de un piso, entonces yo dentro de 5 años quiero hacer el segundo piso. Entonces yo agarro esa plata, la plata que me sobra del salario, y entonces la voy guardando en una cuenta de ahorros. Okay. A final de año, cuando yo digo cuánto gasté y cuánto tengo, me va a salir un superávit porque tengo plata en el banco proyectada a que en 5 años hago el segundo piso. Pero no solo lo tengo proyectado, sino que ya hablé con un señor que fue a hacerme un presupuesto para ver cómo era el segundo piso, ¿verdad? Y que está listo, digamos, para empezar a ejecutar apenas yo le diga. Y más o menos ese es el ejemplo. De algunos proyectos que son los más grandes. Voy a poner dos ejemplos, digamos, desde el punto de vista de esta, la torre de hemato-oncología del Hospital Calderón Guardia, que actualmente, y nos acaban de dar ya el presupuesto final, anda alrededor de $60 millones. Y el Centro Conjunto de Radioterapia, que es para Hospital de Niños, Geriátrico y Hospital San Juan de Dios, que anda alrededor de los $26 millones desde el punto de vista integral. Entonces, eso va a licitación, sale, o hay que cambiar el alcance, hay que ver la localización, y son dineros que en el momento en que ya arranque la construcción, obviamente va a ser en un año y se va a ejecutar todo el monto. Claro. Y obviamente va a disminuir ese... Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer ese segundo piso con la plata que me sobra del salario en la casa, entonces yo digo, bueno, para que no me salga un superávit en diciembre, ¿verdad? Voy a usar todos los fondos que tengo en la cuenta de ahorros para hacer ese segundo piso. Entonces seguramente el primer año dejaré la estructura de piso y una pared, porque no me alcanza un superávit anual, digamos. El año siguiente, para que no me salga un superávit, entonces hago la otra pared, y hago 3 paredes y dejo una pared descubierta. Al cuarto año hago la cuarta pared, y al quinto año le pongo techo y lo pinto. Ok, es decir, con la plata que ustedes recogen un año, no les alcanza para hacer el centro oncológico, correcto, por ejemplo, del Hospital Calderón Guardia. No alcanza. Por eso necesitan acumular año con año. Es correcto. Ahora sí, permítame saludar a Marcela. Marcela Campos de Fundamuro, que está con nosotros, y que le decía a Marcela, pero se había cortado la llamada, que bueno, que esperaba que estuviera bien, porque sé que tuvo un percance en carretera. Marcela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Primero, Marcela, ¿qué es Fundamuro? Fundamuro es una fundación de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Trabajamos propiamente en la provincia de Heredia. Ajá. ¿Y ustedes qué piensan de lo que ha pasado? Mire, esto es una frustración, es indignante, es un golpe muy bajo para las personas que hemos padecido cáncer. Sabemos el dolor que significa para la persona que padece cáncer, y también por estar muy unidas dentro de ONG, dentro de federaciones, dentro de redes y todo lo demás, pues sabemos que el problema del cáncer en Costa Rica no va a decrecer, más bien va en crecimiento, porque la población va envejeciendo también, aunque no podemos decir que el cáncer esté relacionado tampoco con la edad. Pero esto es un golpe muy bajo para los pacientes, porque en 1 o en 2 años ya se va a empezar a ver la falta de recursos. Nosotros no estamos en contra del ICODER, no estamos en contra del deporte, pero sí luchamos hasta el último momento porque no se le quitaran estos fondos a la caja, porque es ir en contra de los pacientes. Ok, Marcela, cuando se da, vamos por partes, cuando se da la coyuntura de que la Junta Directiva de la Caja está sin nombramientos, pero además después se viene la huelga y la Junta Directiva no puede sesionar para hablar de estos temas, y le da una respuesta extemporánea a la Asamblea Legislativa, ¿qué sienten ustedes de esa coyuntura en lo particular? ¿A quién responsabilizan en esa coyuntura? En esa parte de ese proceso como histórico, por decirlo así, nosotros no estábamos participando. Nosotros entramos a participar a partir del momento en que ya se nos comunica que viene el primer debate en la Asamblea Legislativa.
Entonces es a partir de ese momento en que nosotros entramos ya como fundaciones, como organizaciones, ONG de Costa Rica, a empezar a presionar a partir de la Asamblea Legislativa. Y tanto fue así que nuestra voz, hicimos una marcha y todo lo demás, logramos 13 firmas cuando ya iba para segundo debate para mandarlo a consulta constitucional. Pero ayer nos salen con la sorpresa de que viene la consulta constitucional, viene la respuesta, inmediatamente lo meten a corriente legislativa. Todo el mundo nos decía, no entra hoy porque no está en agenda, no viene, y de un momento a otro lo sacan, lo votan, piden receso y lo votan con argumentos que nosotros sabemos que no son ciertos. Los costarricenses no son tontos, los pacientes no son tontos, las enfermedades son físicas, y muy lamentable los argumentos que ellos dan para quitar estos fondos. Y en realidad yo como paciente, como líder de ONG, como persona que veo el sufrimiento de cerca con mis compañeras, incluso que el cáncer les vuelve por segunda vez, esto es indignante y a la vez es muy preocupante. Doña Marcela, ¿los madrugaron de alguna forma? Porque tengo entendido que la mayoría de ustedes no esperaba que ayer se votara en segundo debate. No, ayer de un momento a otro, así en términos de 3:30 de la tarde, incluso yo llamé a la asamblea y hay un amigo mío, un asesor, y me decía, no está en la agenda, no está, me mandaban los pantallazos, no está, y ya cuando de un momento a otro me pongo a ver en Facebook, y veo que sí lo sacan el proyecto, y por más que argumentaron, los argumentos son fehacientes, el dolor del paciente, sabemos que la caja tiene esos recursos ya comprometidos, esos recursos tienen nombres y apellidos para máquinas, aún así lo votaron a favor. Entonces no sé qué va a pasar en este país, porque si bien en otros países más bien se está buscando llevar la mejor tecnología, pues aquí con este recorte nos están condenando a retroceder, a quedarnos en lo que ya tenemos y no poder avanzar un poco más, porque si al no haber plata no se va a poder comprar, por ejemplo, un PET que quería comprar la caja, que es para un diagnóstico, un escaneo, el doctor se lo puede explicar ahí. Ese sería la primera vez que la caja tiene un aparato de esos, porque todos están en lo privado. Uh-huh. Pero ya no vamos a poder tener acceso a eso. Marcela, si los médicos lo tienen claro, si los pacientes lo tienen claro, a su criterio, ¿por qué es que los diputados no lo tienen claro? Porque a veces hay un dicho que dice que el peor ciego es el que no quiere ver. Uh-huh. y no lo quisieron ver, a pesar de que se les expuso, hicimos lobby, e incluso nos dijeron que éramos señoras. Yo me sentí como esa señora que hace oficios domésticos, que no estoy en contra de eso, ¿verdad? Pero que en determinado momento se le ocurre ir a la Asamblea Legislativa sin saber qué va a hacer. Entonces, en algún momento nos dijeron, nos trataron así en un medio de comunicación, que un diputado y un grupo de señoras ahí que vinieron, no somos un grupo de señoras, somos un grupo de organizaciones organizadas y que muchas tienen al frente profesionales, uh-huh. Que por uno u otro motivo, por de salud, se ha tenido que acoger una pensión o retirarse. Usted, doña Marcela, para finalizar, ¿conoce cuál es la salida jurídica de esto? Es decir, ayer se aprobó en segundo debate, está aprobado, pero ¿usted sabe cuáles son las opciones que tienen? El veto por parte del Poder Ejecutivo. Ok, el veto presidencial, es que quería llegar a eso. ¿Qué le dice Marcela Campos, líder de una fundación que agrupa a mujeres sobrevivientes del cáncer de mama, al presidente de la República? ¿Qué le piden? Yo le digo, señor presidente, yo lo he visto a usted en los medios de comunicación expresarse que usted está gobernando por todos los costarricenses. Y cuando hablamos de la seguridad social, estamos hablando de todos los costarricenses. Si yo creo en su palabra, si en realidad esto es así, usted debe vetar esta ley, porque esta ley va en contra de todos los costarricenses. Ni uno solo de los costarricenses está exento de enfermarse, está exento de padecer cáncer. Y eso es a lo que nosotros, las ONGs y los costarricenses, y como miembro de la sociedad civil, apelo a usted para que usted vete esta ley que va en contra de todo lo que es la seguridad social.
Doña Marcela, muchas gracias. Con mucho gusto, para servirle. Gracias. Me disculpa. No se preocupe, doña Marcela, más bien espero que esté bien. Doña Marcela Campos de Fundamuro. Doctora Súa, bueno, hay otra salida, hay un par de salidas jurídicas, digamos. Una es una acción de inconstitucionalidad una vez que se convierta en ley. Lo que pasa es que viendo la consulta, ya esa, como que uno dice, bueno, ya no creo que pegue, pues ya la consulta no pegó, por decirlo de alguna manera. Aunque fue por mayoría, porque sí hubo dos magistradas que dicen que sí hay un vicio de inconstitucionalidad. Claro, pero 5-2. Digo, necesitaríamos que la integración de la sala cambie en los próximos 2 meses a 2 magistrados más que concurran en sus apreciaciones para que se declare inconstitucional. Yo no me iría por ahí. La posibilidad es el veto del presidente. ¿Ustedes quieren que el presidente vete la ley? Efectivamente, queremos proteger a los pacientes, y si eso implica ir a conversar con el presidente y explicarle las razones y que se tomen en cuenta. Es que es la única salida que tienen. Correcto. El veto. Van a tener que acudir al presidente. ¿Usted sabe quién presentó el proyecto? Sí, el doctor Aiza es el principal proponente. El diputado Aiza. Correcto. De Liberación Nacional. Y él, siendo médico, ¿ustedes no hablaron con él de este tema? Como decirle, hey, doctor, suave, es que... El día que se fue la Junta, él estaba presente, y como le digo, el argumento en ese momento que íbamos a defender era que todos los fondos estaban ya comprometidos. En ese momento, además de no aceptar la explicación, dice que además está en desacuerdo cómo hemos utilizado los fondos. En ese aspecto se mencionó que habíamos gastado en algo de viáticos, que habíamos gastado en vestuario, ya le voy a explicar, que habíamos gastado en infraestructura. Entonces, en ese momento precisamente se le explicó que para la campaña de cesación de tabaco para escolares y para adolescentes, lo que hay que hacerlo son con dinámicas que estén ajustadas a la edad y al mensaje que se quiere llevar, que tiene que ser mantenido, repetido y con entretenimiento, por lo cual la Dirección de Comunicación desarrolla una estrategia de comunicación en la cual incluía una obra de teatro y que había una gira por escuelas y colegios. Entonces tenían que comprar vestuario para esa obra de teatro. Correcto, pero si lo saca de contexto, obviamente, usted va a decir, claro, ¿y cómo eso me previene el cáncer? ¿Cómo eso me previene el tabaco? Con respecto a la infraestructura, resulta que la infraestructura para equipo de alta tecnología está íntimamente ligado con el tipo de equipo. Digamos, si lo llevamos al extremo, sería los aceleradores lineales, que por su condición de ser emisores de radiaciones ionizantes, el búnker, es decir, el edificio que tiene que cubrirlos, tiene que ser ajustado a la potencia, al tipo de equipo. Por lo cual, prácticamente las dos cosas van ligadas. No podemos comprar el acelerador lineal y después hacer el búnker con otra empresa, si fuera el caso, sino que tiene que ser en el mismo caso. Por otro lado, equipos como angiógrafos, como rayos X, que van a ser instalados en hospitales o en centros que ya tienen algunos 20, 30, 40 años de haber sido construidos. Obviamente, desde la cometida eléctrica hasta las recomendaciones o la normativa nuevas que antes no se tenían, tenemos que entrar entonces con garantizar que vamos a poner el equipo y va a funcionar, por lo cual ponemos el equipo y obviamente la infraestructura está incluida. Doctor, ayer, ¿cuántos diputados, sabe usted, votaron a favor del proyecto? A favor fueron 47. 40, se necesitaban 29, pero aún así votaron 47, que es una mayoría súper calificada. Es decir, el doctor Aiza, el diputado, logró convencer a muchos de sus compañeros. En línea telefónica tengo a una diputada que no lograron convencer, es doña Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana. Doña Laura, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias y a la orden de usted. Muchas gracias. Cuénteme qué fue lo que pasó. ¿Cómo si el doctor Azúa viene hoy, Marcela Campos, hay organizaciones de pacientes, lo tienen tan claro? ¿Qué hace que no lo tengan tan claro 47 diputados, doña Laura? Bueno, creo que jugaron varios aspectos. Uno es el interés común, que ahí sí coincidimos, de mejorar los recursos que tiene disponibles el ICODER, ¿verdad? Sabemos que es una institución que tiene un papel importante que hacer y que no tiene lo suficiente dinero para hacerlo. Por otro lado, creo que empezó la desinformación y críticas a los primeros años de ejecución de los montos del impuesto, porque dentro de las campañas que se financiaban está el Día Mundial
en contra del tabaco, que es el 31 de mayo, y pues habían signos externos y eventos culturales y demás, tratando de convocar a la población y llamarlas a hacer un espacio de conciencia respecto al fumado. Eso fue tomado con muchísima criticidad por los diputados, y hubo un informe de la Contraloría que llamaba a mejorar la ejecución del recurso, que fue extrapolado ese argumento para decir que había una mala ejecución del recurso, lo cual no es algo preciso de decirlo, no es exacto. Creo que desde ahí se construyó incluso la exposición de motivos. La Sala Constitucional en los votos salvados dice que se parte en la exposición de motivos de premisas falsas, porque se habla de una altísima superejecución de la caja, lo cual no es cierto, y que pues el diputado pues supo hacer las alianzas para poder mantener los votos tanto al interno de la comisión y para mantenerlos aquí en el plenario. Hablemos de alianzas, si me hace el favor, doña Laura. Usted hizo contralobby, si me permite el término. Nosotros, bueno, yo presenté dentro de los recursos parlamentarios que tengo, yo no estoy en la Comisión de Sociales. Presenté junto al diputado Villalta una moción para que se mantuviera la disminución del IAFA y se quitara la disminución de la caja. Sobre esto conversé en varias ocasiones, sin embargo ya la posición de los que integraron la Comisión de Sociales estaba totalmente cerrada. Don Andaluno hace lo que puede, pero si aquí no convenció a la propia caja con los argumentos y los datos en la reunión de jefes y jefas de fracción, genuinamente yo tampoco tenía esa posibilidad. ¿Y usted por qué cree que la caja no logró convencerlo? Creo que tiene que ver con el momento en el que inicia la discusión y ya con la presencia de la caja, que ya había sido dictaminado en comisión. Pero también porque ya hay elementos que yo no termino de explicarme que tienen que ver con el nivel de compromisos que se toman. Yo creo que la discusión de los proyectos siempre debe ser por el fondo y no por el compromiso con el proponente. Y a veces eso no lo vemos pues de la mejor manera representado en el Parlamento, lamentablemente. Estaba viendo la votación, pero incluso hay compañeros suyos de fracción que votaron a favor, ¿verdad? Correcto, sí. Nosotros primero tuvimos dos votaciones ayer. Una votación fue para devolverlo a comisión de manera tal que se pudiese hacer la reforma que yo estaba sugiriendo, ¿verdad? Que era el mantenerle las rentas a la caja. En esta moción sí votó la fracción del PAC a favor y don José María Villalta. Sin embargo, no alcanzamos la mayoría de los votos. Ya en la segunda votación, y siendo este un debate ya en segunda instancia, pues una cantidad de diputados del PAC que votamos a favor, en contra del proyecto, y otros que votaron a favor. Claro, pero de ustedes, solo don Mario Castillo, don Ramón Carranza. ¿Y usted? Sí, señor. ¿Todos los demás del PAC votaron a favor? Sí, señor. No recuerdo francamente quiénes estábamos presentes en ese momento, pero sí, los demás que estaban presentes votaron a favor. No sé si usted tiene la votación a mano. Sí la tengo, pero está un poco pixeleada, para serle sincero, entonces estoy intentando adivinar las caras, doña Laura. Pero digamos, dentro de las que reconozco así, Enrique Sánchez votó a favor. Así es. Por ejemplo, doña Carolina Hidalgo votó a favor. Creo que doña Paola Vega votó a favor. Doña Nilsen Pérez votó a favor. Bueno, la cosa es que solo ustedes tres votaron en contra. En el juego político, que creo que los diputados son los que lo entienden mejor desde la estrategia, además no pareciera contraproducente, no sé, me pongo esta hipótesis. Resulta que el presidente de la Caja, don Román Macaya, podría estar preocupadísimo por esto. Y digo podría porque después de ver lo que firmó no sé por qué se preocupa, pero bueno, digamos que esté preocupadísimo por esto en particular. Entonces,
él puede hablar con el presidente de la República o con el ministro de la Presidencia. Entonces, don Víctor Morales Mora podría coordinar con su fracción y decirles, vea, es que esto nos tiene muy preocupado, va a dejar desfinanciado a la lucha contra el cáncer, y entonces yo le pido a mi fracción que vote en contra. Esa relación de hechos, que a mí me parece la más lógica, ocurrió. No, eso no ocurrió, porque al final estábamos en posiciones diferentes al interno de la propia fracción. Y eso se ve representado en la votación. Ahora, yo puedo dar cuenta de mis propios actos. No, por supuesto, yo entiendo, doña Laura. Lo que le quiero preguntar es la dinámica, porque es que no entiendo si está tan claro si el presidente de la Caja es miembro del Poder, es miembro y nombrado por el Poder Ejecutivo, si no hubo una intervención del ministro de la Presidencia para coordinar con la fracción. Eso no hubo tampoco. Digamos, usted no habló de este tema con Víctor Morales Mora. Lo hablamos siendo él diputado y no llegamos en ese momento a un acuerdo. Pero de cualquier manera, don Randall, recuerde que tanto el presidente de la Caja como el presidente ejecutivo, Eddie Coder, son miembros del gabinete. Y efectivamente había una diferencia entre ellos. ¿Cómo lo habrán administrado en casa presidencial? Es algo que yo desconozco. Lo que yo sé es, en el ámbito de diputados, habíamos pocas voces disidentes, y el fallo de la Sala Constitucional al respecto, pues, al no determinar que haya alguna inconstitucionalidad en lo que se mandó a preguntar en ese momento, pues no ayudó a poder sumar los apoyos suficientes para que el proyecto fuera rechazado. ¿Qué fue lo que pasó ayer que votaron tan rápido? Hubo presión para votar rápido por parte del diputado proponente. Ahora, realmente era inevitable que esto pasara, porque si por ejemplo, si la moción de posposición, a veces lo que se hace es que en la moción de posposición, que permite cambiar la agenda, uno no pone los votos si no quiere ver un proyecto en ese momento, y esa era una posibilidad. Sin embargo, el proyecto por venir el fallo o la resolución de la Sala Constitucional ocupa el primer lugar de la agenda. Entonces, aunque se rechazara la moción de posposición, entrábamos inmediatamente a ver el contenido del proyecto. ¿Usted sabe si hubo una negociación del doctor Aiza, diputado de Liberación Nacional, con la fracción de gobierno? No, lo desconozco. Pero aquí ha sido cada quien convenciendo desde sus argumentos. ¿Y sospecha que hubo una negociación? Para ver el proyecto ayer. ¿Para acelerar la votación así tan rápido? No, don Randall, le repito, el diputado ahí se quería que se votara ayer. Si el PAC no hubiera votado nosotros no teníamos un mecanismo legislativo con los votos que teníamos para evitar que eso pasara. Claro, yo lo entiendo. Lo que pasa es que a mí lo que me huele, doña Laura, y aquí es lo que le planteo, por supuesto, de manera muy respetuosa, es que hay una negociación, independientemente de esto, de otros temas, de Liberación Nacional con el PAC. Entonces yo lo que le pregunto es si este tema está negociado entre el Liberación y el PAC. No, nosotros tenemos una agenda de acuerdos y de temas en los que podemos tener encuentros, pero sin lugar a dudas este no es uno de ellos. Esto fue una decisión en la cual la fracción del PAC no fue en bloque, y ha sido de las pocas discusiones en las que hemos llegado a esa decisión, y fue después de un debate de fondo. Aquí me están diciendo, y no puedo citar a la persona que me lo dice, pero es un diputado que me dice: ay, Randall, cajita blanca para vos, tu imaginario de lo que sucede en asamblea no coincide con la dinámica de un gobierno del PAC. Ahí prevalece la dispersión y el archipiélago de decisión. El Ejecutivo no orienta a su fracción porque es considerada una intromisión. ¿Eso es así? Esa es una interpretación que hace la persona que le escribe. Yo creo que aquí lo que se ha distinguido la fracción es que es un espacio de debate sensato, racional, y ubicado desde los datos que cada quien aporta, y todas las discusiones que hemos dado han sido de fondo. Eso significa que cada quien vota por lo que quiera.
No, esto significa que si usted quiere hablar con personas adultas que están puestos acá con la responsabilidad de tomar decisiones para el país, no les viene a decir qué hacer, les viene a convencer sobre cuál sería la mejor ruta para el país. Pero para eso hay que aportarla. Casa Presidencial, más allá de que a usted le parezca bueno o malo, Casa Presidencial no orienta a la fracción legislativa. Cuando corresponde que eso suceda, nos sentamos, conversamos y tomamos decisiones de forma conjunta. ¿Usted recuerda cuándo ha pasado? Quitando el plan fiscal. Bueno, al final de cuentas el plan fiscal es un buen ejemplo y también lo es, por ejemplo, las dinámicas presupuestarias. Ok, el presupuesto y el plan fiscal. Bueno, y hay otros proyectos también. Ahora, yo estoy conversando en este momento con usted a propósito del proyecto del tabaco, que fui de las pocas diputadas que se opuso al proyecto del tabaco. Claro, pero a mí en ningún momento nadie me llama para instruirme cómo votar este tema, porque además yo no lo hubiese aceptado. Este es un tema que yo tengo de trabajar más de 15 años. Claro, no, doña Laura, lo que le pregunto porque es que lo que me extraña es que usted lo tenga tan claro, la caja lo tenga tan claro, el doctor Azúa lo tenga tan claro, las víctimas lo tengan tan claro y los diputados voten absolutamente diferente. Eso es lo que me llama tremendamente la atención. Al final, don Randall, a mí me llama la atención que los 47 diputados que votaron en contra tenían la misma información todos respecto a lo que significaba esto en disminución de los recursos para la lucha contra el cáncer, y al final toman la decisión que toman. ¿Y no les importó? Bueno, no lo ponderaron como algo importante, y creo que está mediado por la información imprecisa respecto a la ejecución que hace la caja de los recursos, que es la que está en el espíritu de la ley y está expuesta en la exposición de motivos. Doña Laura, finalmente, las salidas jurídicas de que esto se arregle solo es el veto presidencial. Usted como diputada del PAC, ¿estaría en posición de pedirle al presidente de la República vetar esta ley? Don Randall, este proyecto se aprobó con 47 votos. Incluso cuando el presidente quisiese entrar en tal controversia con la Asamblea Legislativa, tendría poco sentido, en tanto el veto podría ser resellado de forma muy fácil con la correlación de votos que haga. Es decir, que si el presidente lo veta, necesitan 38 votos, tienen 9 de sobra, lo que me permite pensar, ya fue, doña Laura. Ya fue, así se queda. Pues yo no se lo sugeriría siquiera al presidente con esta correlación de votos. Lamentablemente, en democracia esto sucede. Y al final, pues los representantes del Parlamento tendremos que dar cuenta de nuestros actos. Claro, yo entiendo eso. Lo que digo ya fue, ya la decisión está tomada, listo. O sea, ya no hay nada que hacer. Yo creo que queda una alternativa que es ya de la vía ciudadana, la posibilidad de establecer una nueva consulta ante la Sala Constitucional, basados en el fundamento que dan los votos salvados de que sí existe un perjuicio al derecho a la salud y a la seguridad social. Pero va a ser exactamente la misma relación de fuerzas de la consulta que ya quedó 5-2. No necesariamente, porque recuerde que la sala solo contesta lo que se le pregunta, y la consulta estuvo formulada desde si a estos recursos les cubría el fuero constitucional que se le da a los seguros de enfermedad y de salud. Okay. Podría formularse, o sea, si es de pensar cuál es otra vía, esa es otra vía. Formular una nueva consulta, ¿verdad? Una acción de constitucionalidad basados en lo que indica los votos salvados de las magistradas. Muchas gracias, doña Laura. Con mucho gusto, queda a la orden. Gracias. Laura Guido, diputada del Partido de Acción Ciudadana. Son las 2:43. Les voy a decir que llamamos a el doctor Aiza para preguntarle el tipo que presentó el proyecto. El doctor Aiza dice que no puede atendernos porque están votando en este momento el tema para regular las huelgas. Y estoy llamando a algún diputado o diputada que haya votado a favor de los 47 que existen, y a don Víctor Morales Mora, el ministro de la Presidencia, para conocer cuál es la posición de Casa Presidencial, porque lo que uno puede oler con cierta malicia desde este lado es un acuerdo del Poder Ejecutivo de darle a diferentes diputados prácticamente lo que pidan a cambio de una votación en algún proyecto particular. Si no,
tomemos en consideración lo que pasó ayer con Eduardo Cruikshank, el diputado de Restauración Nacional, que ha presentado el proyecto de ley respecto a la entrega del ROP que financia las pensiones y que tiene una enorme aceptación entre diputados, y en el cual Casa Presidencial no se ha manifestado, pese a que ya existen manifestaciones de la Procuraduría, de la Caja Costarricense de Seguro Social y otras entidades. Voy a darle la bienvenida a Alexandra Núñez, que es de Tu Rosa, que está con nosotros, también es una ONG de pacientes. Alexandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes, primero, ¿qué es Tu Rosa? Bueno, Tu Rosa es una organización que tiene como misión dar acompañamiento a los pacientes con cáncer y mejorar, disminuyendo las barreras de acceso que estos presentan ante el sistema de salud. ¿Qué piensan ustedes de lo que pasó? Bueno, esta es una decisión lamentable para el pueblo de Costa Rica, no solamente para los pacientes, porque se anteponen compromisos políticos como lo que usted estaba conversando antes del bien de una población que tiene una vulnerabilidad muy grande, que son los pacientes con cáncer de este país. Desde las organizaciones de pacientes hemos elevado la voz para que desde todos los poderes de la República y desde la presidencia el tema del cáncer tome relevancia en la agenda del gobierno que está en este momento. Pero estas decisiones nos desilusionan y las lamentamos muchísimo. Creemos que tenemos varias vías que podemos seguir adelante, más sin embargo tenemos que buscar de qué forma vamos a financiar esos 1.200 millones de colones que ya no se van a tener para la atención del cáncer. Desde nosotros, las organizaciones de pacientes, luchamos mucho con el sistema y estamos siempre solicitando que se mejore la atención. ¿Y cómo lo vamos a hacer si se le quitan los recursos? Uh-huh. Pero me acabas de decir, nosotros vemos varias vías. ¿Cuáles vías ven para seguir? Bueno, una fue la que acaba de conversar Laura Guido, que ella no lo ve. De inconstitucionalidad ampliada. Sí, exactamente. Porque, como ella lo dijo, la consulta a la sala se hizo desde otra perspectiva. Nosotros creemos también que esto hace una regresión en los derechos de los pacientes y estos derechos siempre son progresivos y nunca regresivos. Tendríamos que ver qué opciones hay, ¿verdad?, a nivel judicial y el tema del veto, pues no es algo que para nosotros no lo pensemos. Más sin embargo, como usted vio, 47 diputados votaron a favor de este proyecto, uh-huh, que verdaderamente son diputados que tienen completamente la información porque se les hizo llegar y aún así lo votaron. Y aún así lo votaron. Don Erwin Macís es diputado del Partido de Unidad Social Cristiana. Don Erwin, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Hola, Randall, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias. Un gusto saludarlos. Gracias, don Erwin. Don Erwin, usted votó, permítame aclarar, ¿usted votó a favor ayer de recortarle dinero a la lucha contra el cáncer y pasarlo al ICODER o en contra? No, voté a favor. ¿Por qué? Ok, vamos a ver. Son varias las razones que motivaron esto. Una es que lo hicimos también basado en un estudio que había presentado el compañero Aiza, en donde también nos había explicado como una forma de prevención del cáncer y de otras enfermedades que tienen relación con el fumado, que a través de la prevención se logra un mayor impacto que estando al final de la cadena cuando ya el daño esté hecho. Ahora, lo otro importante de indicar al respecto es que lo que se rebajó fue un 5%, lo que es equivalente a un aproximado de 1.200 millones en el tema de la caja. Y se pasó a infraestructura, en la construcción de infraestructura deportiva, principalmente en zonas rurales, en zonas costeras y en zonas fronterizas. El otro dato, ¿verdad?, importante es que de las licitaciones que tiene la caja, y ayer mismo se ventiló eso en plenario, de las licitaciones que tiene la caja,
solo se pudo, al menos se evidenció una de ellas en donde hubo una diferencia en la contratación de ser pública a ser directa, con una diferencia de $10 millones solo en una licitación. Entonces, decir que la caja no cuenta con recursos también es un error. Lo que pasa es que ahí están haciendo un aprovechamiento indebido de los recursos que tiene la caja. Repito, fue el 5% que se rebajó. Del 60% que tiene la caja, quedan un 55%, es decir, de los 18.000 millones, se le rebajan 1.200 millones que van a ser destinados a la construcción y además a desarrollo de políticas públicas en materias deportivas en los diferentes cantones del país. Eso también tiene un impacto directo en la contención no solo del cáncer, sino de otras enfermedades. Don Erwin, y discúlpeme, ¿no se podía agarrar de otro lado? O sea, yo entiendo lo del deporte, pero no podíamos agarrar plata de otro lado que no fuera la lucha contra el cáncer, sino de otra cosa que no tenga nada que ver con salud, de agarrarlo y pasarlo a la prevención a través del deporte. Digamos, uno puede plantear aquí diferentes alternativas de dónde poder obtener recursos. Uno de los promotores de este proyecto, y además del proyecto que le puso un impuesto al tabaco, porque eso no lo dije, o sea, que lo que hay que tener claro es que existe un impuesto al tabaco donde se obtienen recursos para diferentes, digamos, líneas de inversión. Uno de ellos es la caja en un 60%. Sí, usted lo puede hacer de algún otro lado. El tema es de dónde, ¿verdad? Con lo apretado que se encuentra el gobierno. Yo creo que la línea seguida en función de poder dotar a las comunidades de programas deportivos y de infraestructura es indispensable, y a veces romper el chip o quebrar el paradigma es complicado, porque siempre esperamos, como le decía, hasta el final de la cadena para ver qué hacemos, es decir, cuando ya el daño está hecho, en muchas ocasiones irreversible. En este caso en particular, la prevención también le aporta en gran medida al tema de la prevención, no solo del cáncer, sino, como le decía, de otras enfermedades. Yo creo que es indiscutible que el deporte previene enfermedades. Yo eso lo tengo muy claro. La lógica que no tengo claro, don Erwin, y por eso pedí hablar con usted, porque usted es una persona que explica muy claramente sus posiciones, es que cuando usted tiene un montón de gastos en general, ¿verdad? Y usted dice, ¿de dónde agarro para prevenir enfermedades? Ah, ya sé, del mismo tratamiento de los pacientes. Es como ilógico que usted tenga otras, no sé, 1,000 partidas en las cuales quitar plata. Le voy a poner un ejemplo. La plata decomisada en narcotráfico. Le entiendo. $4 millones de dólares el año pasado. Entonces, le entiendo perfectamente el punto. Es decir, lo que me está diciendo es que esto es vestir un santo y desvestir otro. Exactamente. Y yo entiendo que no es su propuesta, don Erwin. Lo tengo muy claro. Es la propuesta del doctor Aiza. Pero digo, nadie me dio ahí para decirle, sí, está bien, suave, es que está muy chiva invertir en deporte, pero no le quitemos plata a los pacientes, agarrémoslo de la plata decomisada en narcotráfico. Yo creo que este proyecto también responde a otros proyectos que se están moviendo en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el proyecto que presentamos para combatir el tráfico en licores, pero que también le va a servir, esa aplicación tecnológica también le va a servir al tema de cigarros. Entonces, si nosotros como país lográramos establecer y cobrarle al tráfico de cigarros, que no están pagando nada y que es más de un 50%, esos 18.000 millones que está recibiendo la caja hoy posiblemente se vayan a elevar al menos en un 30 o 40%. Y son complementarios los proyectos, no son ajenos. Aquí lo que falta, Randall, es una voluntad, digamos, política de poder avanzar, al igual que lo está haciendo la Asamblea Legislativa. Yo creería que si logramos controlar el narcotráfico, el tráfico más bien en materia de cigarros, por mucho subiría lo que se está recaudando, y la herramienta legal y tecnológica está a la vuelta de la esquina en un proyecto de ley que se está promoviendo aquí. Don Erwin, lo otro que me preocupa para finalizar es que usted me dice,
me da una explicación más amplia, pero en resumen que no se ha invertido bien la plata de la lucha contra el cáncer, que aquí está el doctor Azúa que defiende lo contrario, pero eso también, no sé, me desafía un poco la lógica. Como se maneja mal, entonces pasémoslo al ICODER, que lo maneja peor. O sea, en el sentido, el que dio el premio Jonathan Mauri es el ICODER, por ejemplo. Entonces, quitémosle la plata porque maneja mal y se lo damos a uno que la maneja peor. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que la maneje peor. Me parece que hay inversiones que se están haciendo en materia de programas deportivos que son importantes. Yo he participado en algunos. La crítica que se hace es totalmente bien recibida, y aquí en la Asamblea Legislativa constantemente tenemos que tomar decisiones de este tipo. Y no hay una ley perfecta, ni tampoco todos vamos a estar de acuerdo con qué es mejor o qué es peor. Pues claro, nosotros, con base en el estudio que revisamos, que desarrollaron, consideramos que el impacto era mayor en beneficio de los habitantes si se seguían programas deportivos y si se dota de infraestructura. Ciertamente ese 5% que deja de recibir la caja, pues es un reto de buscar la forma en cómo poder reponerlo. Don Erwin, usted que es tan claro de verdad para conversar estos temas, más allá de este proyecto, es que a mí hay una cosa que no me enlaza en la cabeza, y es la negociación política del gobierno, y como usted está metido en la Asamblea Legislativa, quiero preguntarle su opinión. Cuando uno entiende que la Caja, la Junta Directiva de la Caja advierte que esto es peligroso en la lucha contra el cáncer, ¿verdad? Uno asume que el presidente de la Caja es nombrado, es nombrado por el presidente de la República. Entonces uno asume también que don Román podría advertirle al presidente o al ministro de la Presidencia: vean, esto es gravísimo según su criterio, según el criterio de ellos, ¿verdad? Y entonces que el ministro de la Presidencia coordine con su fracción legislativa, que se opongan a algo que no está de acuerdo Casa Presidencial o el Poder Ejecutivo a través del presidente ejecutivo de la Caja. Pero es que a mí me parece que eso no se da, o que hay una negociación más allá de este tema entre Liberación, Restauración, una parte del PUSC, me lo permite don Erwin, y Casa Presidencial, de darle los votos a lo que se les ocurra, en este caso al diputado Baiza, a cambio de un voto por algo superior, no sé. Me temo y desgraciadamente creo que es el primer escenario que planteas. Yo he insistido en que estamos ayunos de negociaciones con el Ejecutivo. He insistido mucho porque la Asamblea Legislativa, me parece que si usted ve los diferentes proyectos que se están aprobando y que están caminando rápidamente, creo que tiene claro cuál es el norte. Esa asamblea es una asamblea bastante reformadora. Posiblemente después de los 4 años se pueda percibir con mayor claridad. No así el Ejecutivo. Entonces no hay una contención en los daños de las reformas planteadas. Cada vez que usted presenta un proyecto de ley aquí, ciertamente puede tocar un sector, de cualquiera que sea. Y entonces ese sector usted lo toca, le cambia su estatus, lo mueve, en buena teoría para bien, pero genera ahí un trauma. Ese trauma no está siendo atendido, y el llamado a que lo atienda es el Ejecutivo. Yo puedo en algún momento, si usted me invita, me regala unos 10 minutos, hablarle de al menos unos 10 o 12 proyectos de ley que son bastante reformistas, pero que requieren una contención porque sí generan un impacto. Ese impacto es el que no está siendo atendido. Uno, por ejemplo, es ¿verdad? Que cambia un presupuesto. Puede ser quizás de los más leves, pero es uno que genera un impacto y que hay que buscar la forma de reponer el porcentaje. Y además le agrego una cosa, en el tema de la caja, que usted me lo tocaba. Sí. Impresionante el sistema de contratación administrativa que están llevando. O sea, es que tenemos reportes, y ayer el diputado Eric Steller lo decía, impresionante cómo usted revisa las licitaciones y ve que, por ejemplo, los mamógrafos son todos adquiridos por la misma empresa o por 2 empresas, con diferencias en las contrataciones
de varios millones de dólares si se hace un ajuste o si ingresa otra empresa a participar, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas que realmente sí son importantes y que tienen que ver con la forma en la cual invertimos los recursos, también tendrán su sismo, porque la Asamblea Legislativa tiene planteado un muy buen proyecto de ley en materia de contratación administrativa, que esperaría yo que también atienda esas, digamos, falencias que tenemos. Entonces, lo que quería decirle al final es que sí hay al menos unos 12 proyectos de ley que son de peso institucional, que son reformistas, y que creo que una vez que estén todos completos generaría un bienestar para el país. Sin embargo, a corto plazo sí se siente un sismo. Muchas gracias, don Erwin. Y un día de esos, invitado a conversar de eso, voy a ponerme de acuerdo con usted en privado. Súper bien. Gracias, don Erwin. Okay, el diputado del PUS. Son las 2:59. Doctora Azúa, a mí lo que me llama la atención es que los diputados que votan a favor de eso siguen argumentando como un punto fundamental en su decisión lo que ellos llaman mal manejo de los recursos. Incluso en este caso, las licitaciones, por ejemplo. Bueno, efectivamente, como le digo, cuando se ve ese argumento que era no ejecución primero y fondos ociosos. Sí, el tema de la subejecución me queda muy claro. Se les dio toda la lista. Ajá. No nos criticaron la lista, sino que lo que criticaron fueron puntos sacados de contexto, y cuando se los explicamos tampoco. Y bueno, estos dos temas que efectivamente el diputado Eric Steller ayer tomó, se fundamenta, aunque si bien eso es llevado en otra gerencia, es la gerencia de infraestructura. Resulta que en este momento el único centro nacional de radioterapia es el Hospital México. Los dos proyectos que siguen es para tener radioterapia en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital Calderón Guardia. Entonces, en ese momento se hizo la consulta a Contraloría, porque se quería ver si todos los equipos fueran de la misma tecnología, es decir, que se hablaran y se comunicaran, porque existía el temor de que si eran marcas diferentes, efectivamente no pudieran comunicarse, y si había algún daño en un hospital y había que trasladar pacientes, lo ideal era que se comunicaran. Se hace la consulta, pero Contraloría para eso pide un estudio de mercado, una cotización, y siempre cuando se hacen esos estudios de mercado las empresas cotizan alto, porque saben que cuando vaya a haber la licitación van a tener que ajustar su precio y no, eventualmente, no quieren darle armas a la competencia. Sí, claro. Entonces, se fue con un monto alto a la Contraloría. La Contraloría dice que no, que tiene que sacarse rápido y que se haga abierto, es decir, que va a ser de competencia. Y efectivamente, cuando sale la competencia, viene ya el proveedor ajusta el precio y da el precio que iba a venderle a la caja. Pero entonces estamos partiendo de una suposición, y obviamente nosotros que lo vivimos, siempre cuando se hace el estudio de mercado, ninguna empresa revela qué precio va a ser el final, aun cuando suene tan exorbitante, en este caso como 10 millones de dólares. Con respecto al segundo ejemplo, precisamente lo que estamos buscando para maximizar el uso de los recursos es mercado a escala. Es decir, si vamos a hicimos un estudio en el 2015 para ver a nivel país cuántos mamógrafos se requerían, viendo la distancia que tenían que recorrer las pacientes. Inclusive se dijo que en zona rural tenía que ser una medida, y obviamente en la gran área metropolitana, que tenemos todos los recursos, otra, viendo no solo la distancia geográfica, sino la distancia en bus. Y no solo la distancia en bus, sino en hora pico. Es decir, ahora con las herramientas tecnológicas que tenemos podemos brindar lo más que se pueda equidad. Entonces se determinó X cantidad de mamógrafos, y eso sale en una licitación. Obviamente lo va a ganar un proveedor. Entonces quien lo gane van a ser todos de la misma marca. Entonces, obviamente, eso genera que haya resistencia y reacción de las empresas que no logran los contratos, y de ahí surgen estos dos casos, mamógrafos, por ejemplo, y radioterapia. Sí, porque aquí Alejandro Calvo y Eric Cascante, los dos le dicen: doctor, no fue una consulta lo que hicieron, fue una solicitud de contratación directa ante la Contraloría, ¿es correcto? Es correcto, porque lo que se quería era tener, como le digo... Pero entonces sí lo querían comprar, no fue una cotización. No, pero se hace la consulta a ver si puede hacerse una compra directa sin tener que sacarlo a licitación, como le digo, y eso lo hace otra gerencia. Yo les estoy dando... Claro. Usted me está explicando lo que hace la gerencia de infraestructura. ¿Y la Contraloría se los aprobó? No lo aprobó. Entonces dice que tiene que sacarlo a concurso, y efectivamente salió a concurso. Son las 3:03. Permítanme ir a una pausa comercial. Regresamos con más de matices, porque... aún esperando una acción de inconstitucionalidad respecto a este tema, durará 18 meses, es el promedio que utiliza la sala para votar acciones, y creo que lo que hay que ver aquí es de dónde se agarra la plata que falta,
y bueno, exploraremos las opciones al regresar a Matices. 3:3, ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Tres de la tarde con 9 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos conversando sobre un proyecto de ley que ayer se votó en segundo debate afirmativamente, que le corta 1.259 millones de colones a la lucha contra el cáncer y se lo traslada al ICODER. Pero permítame un segundo para ir a nuestra sala de redacción, porque están ocurriendo noticias en la Asamblea Legislativa. Primero, recordemos que había manifestaciones desde el Parque Central hasta el edificio de la Asamblea, donde entiendo se han registrado algunos enfrentamientos con la policía, y porque hoy en primer debate se tiene previsto votar la regulación de las huelgas. Febe Cruz, de nuestra jefa de información, está en la sala de redacción dándole seguimiento a este tema y nos cuenta qué pasa en el Congreso. Febe, ¿qué tal? Buenas tardes. Las buenas tardes para usted, don Randall, para sus invitados y por supuesto para todos los radioescuchas de Matices a esta hora de la tarde a través de la radio de Costa Rica. Contarles que sí, en algún momento se quiso poner un poco difícil la situación en las afueras de la Asamblea Legislativa cuando los diputados anuncian que iban a ir prácticamente hasta altas horas de la noche, si es necesario, para dejar aprobado este proyecto de regulación de huelgas. De hecho, el plenario acordó ampliar la sesión hasta la votación final de este expediente, que recordemos que es el 21.049 de huelgas, y se suspenden todos los órganos legislativos de la tarde. Solamente hicieron un receso los diputados para ir a almorzar, y a las 2:10 de la tarde retomaron entonces la sesión en la Asamblea Legislativa. Lo que pasó en las afueras es que cuando ya nos enteramos todos de lo que pasó en el plenario legislativo, que los diputados acuerdan que si es necesario van a revisar todas las mociones. De hecho ya llevan 28 de 69 mociones revisadas. Dicen ellos, si es necesario quedarnos hasta las 11 de la noche para votar el proyecto en primer debate, lo hacemos. Resulta que los manifestantes se enteran de esto en las afueras de la Asamblea Legislativa y comienzan a forcejear las vallas con los policías que estaban presentes. Incluso tuvo que llegar un equipo de antimotines de la fuerza pública para evitar que estos ingresaran al perímetro del bulevar ahí en la Asamblea Legislativa. De hecho, llamó mucho la atención, contarle, Randall, de que los manifestantes que estaban haciendo o tratando de hacer este enfrentamiento con la fuerza pública son personas que no estaban identificadas en su mayoría con ninguno de los grupos sindicales que convocó a manifestación durante este martes. Ya hablamos de UNDECA, hablamos de APSE, hablamos de ANDE y hablamos de ANEP. El único que sí estaba cerca de estas vallas fue don Albino Vargas, líder sindical de ANEP, y de hecho hace unos minutos el diario La Nación publicó que don Albino Vargas estaba incitando a violencia contra un fotógrafo de La Nación. De hecho, dice el diario La Nación que una turba de manifestantes incitada por don Albino agredió al fotógrafo de La Nación, del periódico La Nación, que estaba ahí tratando de fotografiar lo que sucedía cuando se dio este altercado entre la fuerza pública y los manifestantes. De hecho, John Durán se llama el fotógrafo, el que alega haber sido agredido por don Albino, o por lo menos por la incitación de don Albino Vargas, que los estaba pidiendo que lo sacaran del lugar, según lo que ha dicho el diario La Nación. Nosotros acabamos de preguntarle, a nuestra compañera Karina Porras conversó con don Albino Vargas. ¿Es cierto que incitó él a la violencia contra un fotógrafo del periódico La Nación? Y vamos a escuchar brevemente las palabras de don Albino Vargas luego de este altercado ahí en las afueras del Congreso. Es absolutamente falso. Bueno, nosotros sabemos que ese periódico miente, ¿verdad? Ese periódico miente, es absolutamente falso. Ellos enviaron ese camarógrafo a provocar y a tomarnos fotos directamente donde estaban los manifestantes. Nosotros creemos que ese camarógrafo llegó a provocar, y lo que hice yo fue pedirle que se fuera del escenario donde estábamos nosotros. Respetuosamente se lo pedí porque es un profesional, es un trabajador asalariado, hay que respetarlo, pero me parece que él tenía instrucciones de provocar un incidente con nosotros. Habida cuenta de la gran encontronazo de posiciones político-ideológicas entre lo que representa La Nación y lo que representa la... Ahí escuchábamos a don Albino Vargas, líder sindical, quien dice, bueno,
Nosotros sentimos más bien que fue enviado este fotógrafo por las diferencias que tiene el diario La Nación con ANEF en sus diferencias ideológicas, y entonces dice él que no fue como está diciendo La Nación, que estaba incitando a la violencia, aunque hay videos donde se ve a don Albino pidiendo que saquen al fotógrafo. Esto fue lo que pasó en las afueras. Ya está un poco menos tenso el ambiente, por lo menos los registros que tenemos hasta esta hora de la tarde. Estamos esperando, por supuesto, con mucha expectativa lo que decidan los diputados, y es que, Randall, les contábamos incluso terminando el noticiero que fueron 2 focos, ¿verdad?, los que se armaron de esta situación. Por un lado estaban los sindicatos de educación, los sindicatos de salud en las afueras del Congreso, y este amago de violencia se intentó dar, pero en otro sector, en Zapote, en Casa Presidencial, también estaban los taxistas, que de hecho también se nos ha confirmado en los últimos minutos que ya estas mujeres taxistas que estaban amarradas en las afueras de Casa Presidencial fueron recibidas por el presidente Carlos Alvarado. Incluso increparon muy fuerte los taxistas al ministro de la Presidencia, don Víctor Morales. Así que bueno, fue parte de lo que ha sucedido, pero hasta ahora ya se han calmado un poco las aguas luego de mucha tensión que se presentó después del mediodía. Siguen los diputados en este momento buscando aprobar el proyecto para regular las huelgas, siguen los sindicatos haciendo presión para que no se dé de esta manera, aunque ya no con actos de violencia, y por supuesto don Albino negando que él incitara a la violencia contra un fotógrafo de un medio de comunicación. De hecho, le voy a contar algo más. Uno de los periodistas, compañeros de nosotros, de Noticias Repretel, también denunció actos de racismo por parte de algunos de los manifestantes que le gritaban a uno de nuestros compañeros camarógrafos también. Quiso darse este descontrol, sin embargo la fuerza pública actuó de la manera que tenía que actuar y controló lo que estaba pasando en ese sector, y en Casa Presidencial, luego de que se puso muy tenso con esta acción que se le da de increpar al ministro de la Presidencia, ya está reunido el presidente con los taxistas para intentar pues cambiar la situación. Esto es lo que está pasando hasta esta hora. A las 4 de la tarde tenemos microinformativo para actualizarles a ustedes la situación, y a las 7 de la noche todos los detalles, don Randall. Febe, nada más acláreme una cosa. Señor. Don Albino se enojó y protestó porque le impidieron pasar. Es que estaban resguardando el perímetro. Lo que pasa es que algunos de los manifestantes, no vamos a señalar a don Albino ni a ninguno de los grupos, sí, porque como le digo, era muy difícil identificarlos. No, claro, pero lo que le pregunto es si don Albino estaba bravo porque no los dejaban pasar. Exactamente, porque estaban las vallas y se estaba... Hombre, tiene razón don Albino. Viera qué molesto que es que a uno le bloqueen la calle y el paso. Sabía que iba por ahí. Lo cierto del caso es que él dice que llegó este fotógrafo a incitar, más dice La Nación que fue don Albino el que pidió que incitaran la violencia en contra del fotógrafo. Al final la policía tiene que resguardar el primer poder de la República, no los podía dejar ingresar a ninguno de los manifestantes a ese sector, y así se mantiene hasta esta hora con barricadas que intentaron en algún momento, incluso una de ellas lograron quitarla, pero rápidamente la fuerza pública actuó. Así que, ¿recuerda usted la última manifestación que pasó esto, don Randall? Sí. Donde incluso intentaron meter un camión al bulevar de la Asamblea Legislativa. Sí, fue impresionante. Algo así fue lo que pasó esta tarde, pero controlado ya y con los diputados adentro concentrados en lo de ellos, que es aprobar este proyecto en primer debate. Ok, Fede, muchas gracias. Con mucho gusto, don Randall, estaremos aquí muy atentos, y si necesita algo en los próximos minutos, pues acá estaremos también. Gracias, porque seguramente veremos en la Asamblea lo que ha pasado, ¿verdad? Todo el mundo manifestándose afuera contra el plan fiscal, la Asamblea aprueba el plan fiscal. Todo el mundo manifestándose contra educación dual, aprobada educación dual. Todo el mundo contra la regulación de huelga, hoy quedará aprobada en primer debate la regulación de las huelgas. 3:17. Doctora Azúa, del ahogado del sombrero, ¿qué se hace ahora para recuperar la plata? Para recuperar, ¿qué se le ocurre? ¿De dónde recuperarla? Más allá de dónde echar atrás esto, que yo no creo que sea posible, ¿de dónde recuperamos 1.259 millones? Bueno, efectivamente le decía que eso era lo frustrante y lo sorprendente. Precisamente nosotros estamos trabajando en la sostenibilidad de las inversiones que hacemos, porque efectivamente si nosotros compramos un mamógrafo o compramos un acelerador lineal, tiene una vida útil de 8 a 10 años, y en 8 a 10 años habrá que gastar otra vez la cantidad, además del que el mantenimiento es considerable. Entonces todas estas inversiones que estamos haciendo tienen que ser sostenibles en el tiempo.
por lo cual estamos trabajando tanto con la gerencia de infraestructura como con la gerencia financiera para generar esa sostenibilidad. Entonces lo que menos espera uno es que les zafen la tabla, porque además de que no se va a sostener, ya no tenemos ese empuje. Precisamente dentro de esa sostenibilidad que estábamos viendo era generar nuevos fondos frescos, como le llaman, y apuntando a apoyar una iniciativa que también es de las ONG para generar recursos nuevos para los medicamentos de alto impacto. En cáncer, la investigación va a... Cáncer es un término genérico, es decir, es una serie de enfermedades que tienen en común que hay una mutación o varias, y eso genera que una célula se descontrole y empiece a crecer en forma espontánea. Conforme más vamos viendo que en el mismo grupo de cáncer, es decir, no todos los cánceres de próstata son igual, no todos los cánceres de mama son igual, se comportan diferentes porque vamos identificando cada vez más desde el punto de vista científico a dónde está la mutación, y obviamente la investigación va viendo por el lado de que medicamentos, y ese es el término, personalizados. Conforme llegamos a eso, efectivamente llegamos a medicamentos de muy alto costo. Claro. Y como veíamos ahora, va a haber más cáncer, va a ser más costoso el medicamento y tenemos menos dinero. Entonces, más bien, el plan B es precisamente ver cómo generamos, y ya hay un proyecto que lo que busca es generar ingresos para esos nuevos medicamentos. Claro, de hecho hablemos de ese proyecto, Alexandra, porque yo le voy a decir, yo conozco muy bien, dichosamente mi experiencia, el tema del precio de los medicamentos. Se lo digo porque yo cubrí, siendo reportero de Noticia Monumental, la primera audiencia en la Sala Constitucional hace muchos años respecto a Trastuzumab, si no me falla la memoria, ese era el medicamento, y después porque es el TCU de la U, con ONGs que planteaban una lucha política respecto a conseguir acceso a medicamentos de alto impacto. ¿De dónde se les ocurre conseguir plata para medicamentos que son carísimos? Que yo tengo muy claro que la vida de una persona no tiene precio, pero también tengo muy claro que se ha resistido la caja a adquirir estos medicamentos, y que la historia tiene otro lado también un poco compleja, que son las farmacéuticas, ¿verdad? Y los que hacen una investigación, pero que ni por asomo deciden bajar un poquito el precio de los medicamentos. Bueno, este es un proyecto que nosotros, como tú, Rosa, no lo estamos promoviendo, es la organización ANASOBI, y desde la y pues es un proyecto que nace desde su presidenta, que en ese momento era Cintia Solano. Ella lamentablemente falleció dando una lucha muy valerosa para la lucha contra el cáncer de este país, pero perdón, para hacerle honor a la memoria de Cintia, ganó 5,000 recursos de amparo. Sí, exacto. Y ella ayudó a que se metiera dentro de la lista oficial de la caja medicamentos como Trastuzumab y el Pertuzumab, que se utiliza también para pacientes con cáncer de mama HER2 positivos metastásicos. Son medicamentos de alto costo. Las barreras que los pacientes presentan y que se tiene que llevar a la Sala Constitucional muchas veces es por un tema también de presupuesto, ¿verdad? El sistema tiene que ser sostenible, y pues las compañeras de ANASOBI promovieron este proyecto, que lo que quiere es quitarle 5 colones a las bebidas azucaradas para crear un fondo para la compra de medicamentos de alto impacto financiero que tiene la institución. 5 colones. 5 colones, sí. ¿Y usted sabe cómo anda el apoyo para eso? No. Ahí está doña Briseida Tantillo. Sí, ok, muy bien. Briseida, ¿cómo le va? Si usted me puede decir, ahí en Facebook Live tiene 1 minuto de delay, así es que dentro de 1 minuto si me puede contestar cómo va el apoyo y el lobby. Pareciera muy interesante. Claro, tengo entendido que el proyecto está en discapacidad, en la Comisión de Discapacidad, y que les ha costado mucho tener apoyo, ¿verdad? No es como que se movió de la noche a la mañana, y entonces pues estamos también como pacientes apostándole a proyectos, iniciativas como estos que promueve ANASOBI para que se pueda desarrollar y que no sea de aquí a mucho tiempo, porque el paciente necesita de esos medicamentos. Son medicamentos que están siendo innovadores y que vienen a pasos agigantados, y los pacientes necesitamos de ese acceso. Ha costado mucho, pero seguimos, dice doña Briseida. Sí. Gracias, Alexandra, por haber venido.
No, gracias a usted. Doctora Suba, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Yo les recuerdo que hoy a las 7:30 pueden ver este programa por Canal 2. A las 9:30 pueden escuchar la repetición en Monumental. Y a partir como dentro de una hora estará disponible en los podcasts de iTunes, Google Podcast y Spotify. Escogieron canción entre los dos, ¿verdad? ¿Se pusieron de acuerdo? Correcto. Sí. El colombiano Jorge Celedón despide Matices. Qué bonita es esta vida. Alexandra, ¿cómo uno puede plantear qué bonita es esta vida una tarde donde estamos discutiendo que les quitaron recursos para la lucha contra el cáncer? Bueno, cuando uno ha pasado por donde asustan, yo creo que... Y el cáncer asusta. Sí, no hay lucha que uno sienta que no puede vencer. Y yo creo que esta es una lucha que hay que darla. Fuera inclusive de la parte política, esta es una lucha de todos los costarricenses. Jorge Celedón despide Matices. Hasta luego y feliz tarde.